Buenas tardes, muchas gracias. Sobre todo quiero agradecer a los organizadores del presente evento, su invitación y sobre todo su oferta de escuchar una voz crítica y bueno, yo por razones personales estoy particularmente grato por participar aquí y por razones académicas también, ¿no? Luego de tan buenas exposiciones y porque faltan todavía varios exponentes, yo seré particularmente breve bueno, a continuación haré tres breves acotaciones sobre la izquierda. Empezaré por proponer una defensa de la izquierda democrática. Luego propondré también tres causas del desencanto actual con la política por parte de la ciudadanía. Y finalmente haré tres propuestas sobre la perspectiva de la izquierda mexicana. Es notorio que la izquierda mexicana sufre de una dolorosa paradoja. A más de 2 décadas de la creación del IFE y de las primeras elecciones competitivas, en un periodo en el que nuestro país produjo al hombre más rico del mundo, mientras casi la mitad de la población se mantiene en situación de pobreza patrimonial y en la que no se ha logrado que el grado de escolaridad promedio pase de nivel secundaria, en fin, en un periodo de gran desigualdad en todos los rubros, la izquierda es el único sector importante de la política mexicana que no ha llegado a la presidencia de nuestro país. A pesar de esta paradoja, concuerdo plenamente con el énfasis que ponen los organizadores del presente encuentro. Nuestro país requiere de una izquierda de corte democrático. La historia de los últimos 200 años hace patente que las experiencias políticas más estables, renovadoras e igualitarias a largo plazo son aquellas que se han hecho bajo regímenes sujetos a un control constitucional y respetuosos de los derechos fundamentales. Las experiencias revolucionarias de los mismos últimos 200 años no solo constituyen una larga lista de fracasos sociales, económicos y políticos, sino sobre todo siempre empiezan por instaurar la desigualdad política y a perenizarla a favor de quienes se autonombran representantes de la revolución. Esto a costa de todo el resto de la población. De esta forma, bajo el pretexto de la lucha contra la desigualdad social, se instaura una permanente desigualdad política. El régimen constitucional, la división de poderes, los derechos fundamentales, el pluralismo político deben ser reconocidos como una condición ineludible de un régimen político legítimo digno de ese nombre. Es cierto, en un país con tan patentes y tan graves desigualdades como el nuestro, es necesaria la acción correctora del Estado, pero la eficacia y la legitimidad de las políticas públicas solo pueden hallar sustento en un Estado de Derecho sujeto a rendición de cuentas. En cuanto a los desencantos, la primera causa del desencanto a la que quiero referirme es al tipo de relación que existe actualmente, o que ha existido a lo largo de los últimos decenios, entre la izquierda y la sociedad en su conjunto. En la izquierda mexicana ha sido recurrente defender el estrecho vínculo con los movimientos sociales como prueba de un vínculo real con la sociedad. En realidad, favorecer un vínculo privilegiado con ciertos sectores organizados, corporativos o francamente clientelares, sobre todo cuando se tiene algún tipo de control sobre sus miembros o de coerción sobre sus miembros, bien puede ser el muro que impide el ejercicio de la influencia del demos, es decir, los intereses difusos pero reales de la sociedad en su conjunto, y sobre los grupos más desfavorecidos y vulnerables sobre las políticas públicas. Se impide que las voces más vulnerables puedan realmente participar en la elaboración de las políticas públicas. Más aún, los niños, los migrantes, incluso las generaciones futuras, o el medio ambiente y los animales en peligro de extinción, no constituyen grupos de electores, y mucho menos grupos de presión, pero conforman bienes e intereses que no deben ser marginados de ninguna forma. Privilegiar la defensa de los grupos políticamente organizados es redituable electoralmente, pero solo a corto plazo, y a riesgo de terminar sometidos a dichos grupos. Los partidos no deben ser conglomerados de intereses corporativos o de grupos de poder. La democratización de la sociedad pasa por la democratización de los partidos y de los sindicatos, por la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos recibidos y por la rendición de cuentas por parte de cada uno de ellos. La izquierda debe evitar su arraigada inclinación al sectarismo. El concepto de izquierda no debe ser usado como un concepto excluyente. Nadie se puede pretender el único o verdadero representante de la izquierda. La izquierda no es un concepto metafísico o teológico. Izquierda y derecha son conceptos relativos. Por mucho que uno esté a la izquierda, siempre habrá alguien que lo esté aún más.
No hay una izquierda, hay muchas izquierdas. Se trata simplemente de un concepto que permite posicionarnos y orientar el debate público. La izquierda no debe repetir el error de la alternancia política del 2000, cuando el nuevo gobierno, en lugar de anclarse en una cultura democrática, en el debate público y en el apoyo popular, buscó refugio en las viejas estructuras corporativas del siglo pasado. Esa decisión determinó inevitablemente su consiguiente desprestigio. Desde la antigua Grecia es bien conocido que un proyecto sólido y políticamente viable no debe polarizar a la sociedad, sino debe ser incluyente. Las elecciones generalmente se ganan en el centro y no en el extremo del espectro político. Pero no solo por interés o estrategia electoral, sino sobre todo para garantizar un proyecto viable a largo plazo, la izquierda debe tener un programa de gobierno atractivo para las clases medias, sobre todo ahora que la reforma fiscal va contra los contribuyentes cautivos, es decir, contra las clases medias que, como se sabe en teoría política desde Aristóteles, son un sustento fundamental de la democracia. La segunda causa del desencanto hacia la política la encuentro en el aislamiento no solamente de los representantes de la izquierda, sino de la clase política mexicana en su conjunto frente a la sociedad mexicana. Más allá de la izquierda, una fuente de malestar y decepción es la pasmosa permanencia del poder de nuestra clase política. La gran mayoría de sus principales figuras y apellidos ya estaban en la cúspide del poder hace 30 años o incluso más. Durante ese lapso algunos han pasado a distintos partidos, etcétera, etcétera. Es notoria la falta de renovación de los cuadros políticos, pero sobre todo es muy preocupante que las universidades públicas hayan dejado de ser los principales proveedoras de nuestra clase política administrativa, que muchos de los actuales cuadros políticos y administrativos provengan de universidades privadas y sobre todo muy caras, no aseguran una legítima meritocracia, pero sí garantiza una creciente polarización social y desigualdad política. Cada día más, para pertenecer a la élite política mexicana, no se requiere el acento de Cambridge, pero sí el de la Anáhuac, el del Ibero o el del ITAM. Por su parte, la izquierda muchas veces ha favorecido la inserción de líderes sociales estudiantiles, más que de jóvenes con alta preparación académica, capaces de proponer políticas públicas originales y responsables. Como algunos han observado, es preocupante que la izquierda mexicana haya tenido solo 2 candidatos a la presidencia durante toda una generación. Perdón, se me traspapeló aquí algo. Perdón, segunda opción de reemplazo. Perdón, un segundo. Otra fuente de desencanto viene de una falsa concepción de la política muy presente entre la izquierda y no solamente entre la izquierda, a saber la idea que la política lo resuelve todo y lo resuelve inmediatamente. El hoy puede servir para ganar una elección, pero no para resolver los problemas reales del país. Se crean altas expectativas y se termina por producir un fuerte desencanto. Que la izquierda gane la presidencia de la República no resolverá los problemas del país de la noche a la mañana. La política no es una transformación repentina de la sociedad, la democracia es un proceso progresivo y, ojo, incluso reversible. Mucho más que favorecer personalidades o presidentes carismáticos, la izquierda debe preocuparse por asegurar la calidad de los representantes políticos. Representantes capaces de tomar decisiones dentro de un marco institucional, luego de un examen relevante, detenido y argumentado. Ahora bien, un Congreso eficaz no es posible sin el gozo de las libertades de expresión de todos y cada uno de los ciudadanos. La libertad de expresión, la transparencia, la rendición de cuentas son valores que deben primar sobre cualquier tipo de censura, ya que ellas son condiciones fundamentales del ejercicio político democrático, así como son condiciones constitutivas de la conciencia de cada uno de los individuos. De aquí que el cineasta Alfonso Cuarón no se equivoca cuando defiende que la legitimidad de las decisiones políticas requieren como condición, sobre todo cuando son de una muy alta trascendencia, un debate público claro e informado. ¿Qué debe hacer y qué no debe hacer la izquierda entonces? En este foro, por ejemplo, se ha pedido que la izquierda vuelva a hacer crítica con los Estados Unidos. Es cierto que debemos poder hablar entre iguales y poder criticar, por ejemplo, la absurda presión que ejerce para penalizar la producción de marihuana en nuestro país, así como criticar la demencial política de libre portación y venta de armas que existe en el vecino país del norte.
Así como debemos poder criticar igualmente lo absurdo que el Tratado de Libre Comercio que tenemos con nuestros vecinos, es decir, la libre circulación de bienes, vaya de par con una política indiscriminada de persecución y deportación de mexicanos. O criticar las políticas extraterritoriales de inteligencia a las que son tan afectos nuestros vecinos. Sin embargo, es necesario evitar caer en una reactualización de la vieja retórica de la Guerra Fría, en la que cada bloque es violentemente criticado por el otro y obstinadamente ciego ante los crímenes del propio bando. Un discurso que solo favorece a fin de cuentas, como ya lo sabía en sus días George Orwell, en su libro 1984, y como les mostró ampliamente la experiencia del siglo XX, a los sectores estatales de inteligencia, a las policías secretas y a las tendencias autoritarias de los estados, fueran de izquierda o de derecha, siempre a costa de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por otra parte, los mexicanos debemos empezar a entender que los Estados Unidos ya no son el país anglosajón de mediados del siglo pasado. Para desgracia de Samuel Huntington, en el estado de California, que representa el 13% de la economía americana, de Estados Unidos si quieren, los latinos representan hoy el 39% de la población, es decir, constituyen el primer grupo étnico de ese estado. No podemos seguir leyendo el mundo del siglo XXI con categorías del siglo pasado. ¿Qué hacer entonces? Una tarea importante de la izquierda es la de reencontrar con los valores de la tradición política moderna. Ahora que ciertos sectores de la derecha inventan falsos milagros, la izquierda debe preguntarse cuáles son sus valores. Al contrario de lo que ha sido frecuente hasta ahora, la izquierda debe reencontrarse con sus propias raíces, es decir, con el pensamiento de la Ilustración. Si lo hace, se dará cuenta que sus valores no son en nada despreciables. La actitud crítica, la idea de emancipación, la tolerancia, la laicidad, la cultura científica, la idea de que nadie posee la verdad última, la crítica del fanatismo, son los valores más nobles. Por lo demás, esos valores coinciden plenamente con lo que quieren hoy en día los jóvenes. ¿Qué es lo que quieren los jóvenes hoy en día? Del norte de África, de Kiev a Estambul, lo que no quieren los jóvenes son gobiernos autoritarios que limitan al Twitter o el Facebook y mucho menos el acceso a Internet. Es decir, los jóvenes quieren gozar plenamente sus libertades. En un país como México, en el que la mitad de la población tiene menos de 26 años, la izquierda debe reconocer que el autoritarismo es un peligro y un problema real. Sobre todo ahora que la actualidad internacional hace patente el surgimiento, aquí y allá en muchas partes, de nuevas formas de autoritarismo. No solamente los países que nunca han conocido la democracia, sino también algunas veces incluso en las viejas democracias. A 100 años de su nacimiento, la izquierda mexicana no debe olvidar a José Revueltas, sobre todo cuando, luego de los trágicos eventos del 68, el autor de La Pando escribe al dramaturgo Arthur Miller. Desde la cárcel de Lecumberri, Revueltas ve y padece en carne propia al Estado autoritario, un sistema político, escribe Revueltas, donde no hay posibilidad de expresarse, de reunirse, de discrepar. Congruente con su propia historia, la izquierda mexicana debe ser la abanderada del derecho a expresar, a reunir y a disentir. Muchas gracias.